Una regulación cuando estamos viendo que hay niñas que necesitan comprarse un teléfono móvil y están durante un año luchando por conseguir ese teléfono. A lo mejor el problema es el acceso de los niños a Internet. Un ser adulto normalmente con un nick sospechoso que les ofrece dinero a cambio de unas fotografías en las que enseñan las tetas. Eso es igual a prostitución. Es el típico miedo asustaviejas que se meten en la gente y no es más que una afición más. La media de educación sexual que reciben los adolescentes en 2 años, entre 1 y 4 horas. ¿Qué modelo le estamos dando a las niños? No, perdona, ¿qué modelo somos nosotros? Están tomando eso como si fuera una realidad. Entiendo que Samuel, como un hombre heterosexual, pues no sienta miedo del porno. Lo entiendo porque él es una persona basada en privilegios. Pero Perdona, chato, pero a mí me va que me den. Mira, o sea que yo no sé si te va o si te den, lo que sí sé pero de porno. vamos a ver, yo sin duda. ¿Ves Claro, porno? yo soy muy de Vladimir. Claro que sí. Es que mucha gente lo ve. ¿Dónde está el problema? Gabón, soy Elena Resano, bienvenidos a 12 Líderes. Ya sabéis que estoy aquí para encontrar ese futuro referente de opinión de Euskadi. ¿Cómo? Bueno, pues buscando esas 5 capacidades que tiene que tener un líder. La empatía, la fortaleza, el conocimiento, la comunicación, el carisma. Esas son las capacidades que nuestros mentores buscan y que van a evaluar en nuestros 12 líderes, nuestros 12 candidatos. Y os invitamos, no, os proponemos que desde casa vosotros también participéis, también reflexionéis, penséis soluciones sobre los problemas que nos preocupan a todos y que vamos planteando en cada programa. Enseguida vamos a adelantar el tema de la semana. Antes, bueno, vosotros, ¿cómo ha ido esta semana? ¿Qué tal estáis? Bien, muy bien. Bueno, Samuel ya está luciendo ese anillo de la inmunidad. ¿Cómo te sientes como ganador? Siempre luzco algo, todos los programas. Ya, sí. ¿Cómo ha sido la semana? ¿Hoy vienes más tranquilo? No, estoy on fire. Esto cada vez me gusta más. Estoy pudiendo decir lo que pienso sin ninguna restricción. Es una sorpresa. Tengo que alabar la gran tolerancia de la sociedad vasca y de todas y cada una de las personas con las que me he encontrado. ¿Hoy vienes más tranquilo, más serio quizás? Sí, porque el asunto es más serio, es decir, hoy vais a ver algo diferente, hoy traemos propuestas, es decir, un líder que solo critica, yo soy muy crítico con el sistema, no sirve para nada, luego tienes que proponer algo. Enseguida vamos a adelantar el tema. Jorge, te estrenaste con nosotros el lunes pasado y ya expulsado, estás ahí en esa grada, pero ya sabes que podéis optar a la repesca. Sí, bueno, fue un programa especial porque al final no tuve mucho tiempo de entrenar, pero bueno, estoy contento con la experiencia, sobre todo por las maravillosas personas que hay aquí como concursantes, pero eso me lo pone muy difícil, para todos es un reto estar aquí y bueno, seguiremos dando caña, como digo yo. Bueno, lo decía Samuel, hoy nuestro tema es la vivienda, es un derecho, es un negocio. Según los últimos datos publicados por el Eustat, el Instituto Vasco de Estadística, en el primer trimestre de 2023 el precio de la vivienda en Euskadi subió un 3,1% respecto al mismo trimestre del año anterior. Con estos datos, ¿se pueden emancipar nuestros jóvenes? ¿Habría que regular esa especulación inmobiliaria? Esta noche lo vamos a debatir, esta noche vamos a pedirles que den también propuestas, pero porque el tema nos toca a todos, también a ellos, a nuestros líderes, vean la experiencia personal de uno de ellos, de una de ellas. Bueno, como persona migrante creo que el tema de la vivienda es fundamental porque cuando llegamos, por ejemplo en mi caso, cuando llegué que no tenía papeles, era muy difícil acceder a una persona que quiera alquilar o que te quiera empadronar, ya que no tienes papeles, por ende no tienes trabajo, entonces es como entras en un círculo vicioso en el cual tienes que vivir en unas condiciones infrahumanas, con personas que te subalquilan, se generan unas especies de mafias que confían en las personas que venimos de fuera, que tenemos ganas de trabajar y de aportar, y por supuesto al gobierno vasco que legisle para que podamos acceder a papeles y a trabajo y a vivir con dignidad como todas las personas. Bueno, Natalia, tú ya llevas bastante tiempo aquí en Euskadi viviendo, pero no sé si conoces a gente en tu misma situación, tu misma nacionalidad o gente que ha tenido esos problemas, ¿no?, al llegar aquí. Sí, al llegar además tengamos en cuenta que las leyes van cambiando y no están cambiando mejor. Desde que yo ya va a ser 22 años que estoy aquí, por suerte ya estoy mucho mejor. Y por ejemplo, en el caso de la comunidad de amigas y amigos míos de Argentina, pues aunque llevan también más de 20 años, todavía siguen de alquiler, ¿no? Es muy difícil que puedan
acceder a una vivienda de compra. Y son personas que tienen hijos, hijas, y bueno, sí que les gustaría poder dejar por lo menos una vivienda a sus hijos y tampoco pueden, ¿no? Entran en un círculo del que es muy difícil salir, que es pagar un alquiler, que a veces estás pagando más de alquiler de lo que pagarías una cuota de hipoteca. Bueno, algo de lo que vamos a hablar esta noche es si hay que cambiar esa mentalidad, si hay que dejar en herencia a los hijos esa vivienda. Y vamos a buscar respuestas con nuestra especialista, a ver si digo bien tu apellido, Jone Belaustegui-Goitia. Arquitecta, lleva más de 20 años teniendo experiencias, es cofundadora del UR Estudio. Haznos una radiografía de cómo es ahora mismo el acceso a la vivienda en Euskadi. Pues yo creo que los datos, bueno, están en el gobierno vasco tiene, creo que hay unas 130.000 personas en Euskadi con necesidad de acceso a la vivienda, pero yo creo que, bueno, más allá de números, que igual es difícil, es un tema que todos conocemos, un poco como el caso que tú has comentado, conocemos a alguien o nos ha costado acceder a una vivienda cuando éramos más jóvenes, nos vamos acomodando cuando ya la tenemos. Yo diría que es un tema bastante complejo. Yo he vivido fuera, creo que en Euskadi estamos mejor que en otros sitios, pero no obstante hay mucho trabajo para hacer porque es un derecho de todas las personas. Y no estamos. Luego vamos a seguir hablando, Jone, ongi etorri a 12 líderes, pero antes os recuerdo, en nuestro canal de Twitch hay un montón de gente que ya está viendo en directo el programa, opinando sobre este tema que, digo, nos afecta a todos. El debate está en la calle y hoy, insistimos, queremos buscar soluciones. Líderes, ¿estáis preparados? Sí. ¿Están preparados? Sí. Venga. Pues que comience. 12 líderes. Bueno, hoy arrancamos una nueva fase del programa. Como veis, estoy acompañada de atriles, una fase que le hemos llamado pros y contras. Os voy a explicar rápidamente la dinámica. Os vamos a proponer una serie de temas, un tema por cada dos líderes que vais a tener que debatir en estos atriles. Uno va a estar a favor y otro va a estar en contra. Yo os voy a ir dando datos, opiniones y voy a pedir ya que me acompañen ya aquí para empezar esta nueva fase. Javier y Adrián, acompañarme. Hola. Cada uno en un atril. Bueno, desgraciadamente en febrero del año pasado estábamos hablando de Ucrania. Desde hace 2 semanas estamos muy pendientes de Oriente Medio. Estamos hablando de conflictos que quizás estábamos pensando que ya estaban sobrepasados, son conflictos heredados. Yo os voy a preguntar sobre la postura de Europa. ¿Está Europa siendo demasiado neutral? ¿Está siendo demasiado tibia? ¿Debería de ser mucho más dura a la hora de las declaraciones o de pedir sanciones? ¿O debería de mantenerse más neutral? Voy a pedir que Javier defienda que Europa tiene que seguir manteniendo ese papel de mediador en los conflictos y Adrián, en cambio, que sea más neutral Europa. ¿De acuerdo? Tenéis 1 minuto y el tiempo empieza ya, Javier. Pues Europa efectivamente tiene que ser mediadora, de hecho tiene que coger el papel principal y relevante y por 3 motivos muy importantes. En primer lugar, por su pasado, le avala. La Unión Europea surgió de 2 guerras mundiales celebradas en Europa. El objetivo de Europa fue conseguir esa paz social en nuestro continente. Si no es Europa quien tiene que velar por esa paz, a día de hoy tenemos un problema de interpretación del origen de Europa. Por el presente, porque las consecuencias las tenemos aquí a la puerta. Estamos hablando de Ucrania, ahora también Palestina. Tenemos problemas de suministros porque vienen derivadas de las guerras. Tenemos problemas también de los gastos en defensa. Si no actuamos nosotros, ¿quién va a actuar? Y por un futuro, ¿cuál es el papel de Europa en el mundo? Estamos hablando de que ahora mismo estamos relegados a ser un papel secundario en manos de Estados Unidos por medio de la OTAN. Estamos hablando de Europa. Europa tiene un papel relevante en el mundo y si queremos ser alguien importante en el mapa geopolítico actual y de futuro, tenemos que tomar un papel importante ya. Muy bien, pues es su turno. Adrián, ya sabes, tienes que mantener la postura de que Europa tiene que ser más neutral. Decía Desmond Tutu, Premio Nobel de la Paz, que quien mantiene la neutralidad en tiempos de injusticia está tomando partido por el opresor. Europa no es una potencia militar. En lo que sí somos un ejemplo sin parangón es en la defensa de los derechos humanos y en la defensa de los valores democráticos. Ante la pregunta sobre si Europa debe mantenerse como mediadora en un contexto internacional de guerra, yo creo que no. Creo que no, porque Europa no se debe mantener neutral, que eso sería mediar. ¿Acaso entenderíamos nosotros que en una guerra actual como la de Rusia y Ucrania, Europa, en vez de dar un paso hacia adelante y defender al pueblo ucraniano,
hubiera dicho me mantengo neutral y quiero mediar? ¿Quién ha mediado en este conflicto? China, porque a China le da igual mantenerse de perfil. Mirad, decía Javi hace 2 programas, en la prueba de quién dijo qué, que había cosas que nadie debería discutir. Yo estoy de acuerdo. Y como estoy de acuerdo, hoy quiero decir que nadie debería discutir sobre los derechos humanos. En Europa tampoco. Por eso no debe Europa mediar, sino que debe defender siempre allá donde se vulneren los derechos humanos. Tiempo cumplido, se ha acabado ese minuto. Hasta aquí sus posturas y voy a pedir que los líderes, también en esta evolución del programa, también participen. Sea una especie de senado romano que digan cómo les habéis visto. Líderes. Bueno, yo veo aquí un problema, si me permitís empezar, que es que alguien que media tiene que ser neutral. O sea, yo no veo aquí una contradicción en términos. Creo que habéis hablado prácticamente de algo parecido. Tú has dicho que hay que intervenir. No me queda claro en qué lado. Y tú has dicho lo mismo, entonces, bueno, quizá la pregunta no está bien planteada. La cuestión es si hay que involucrarse o no. De Rusia y Ucrania. En Rusia y Ucrania, quien ha querido mediar es China, porque a China no le importan los derechos humanos. Y Europa no ha mediado, ha tomado partido en defensa de Ucrania. Y esa es mi postura. Europa no tiene que mediar, sino que tiene que posicionarse a favor del pueblo ucraniano y, en este caso que decías, a favor del pueblo de Palestina. ¿Y por qué piensas que Europa no es una potencia? ¿Por qué piensas que Europa no es una potencia Pero ¿creéis que militar? siempre Europa es suficientemente clara? Porque, por ejemplo, en el Oriente Próximo está teniendo vaivenes. Quiero aclarar esta cuestión. Partes de una concepción muy errónea de lo que es la mediación. Una persona que es neutral se mantiene completamente al margen. Un mediador busca una solución. Una solución intentando poner de acuerdo a 2 partes. Implica una actitud activa, proactiva, de intentar llegar a ese acuerdo en común. Una persona que es neutral o un país que es neutral se mantiene al margen y deja que los demás hagan lo que tengan que hacer. No es lo mismo. Y hay una diferencia muy importante. Pero no puedes mediar si estás suministrando armas a Ucrania. ¿Qué está haciendo No tiene Europa? nada que ver. Otra cosa es que tenga un papel que esté contribuyendo y favoreciendo está a mediando las China, partes. que no está contribuyendo. Y ante la pregunta de Elena, por supuesto que Europa tendría que tomar un papel más activo y defender al pueblo palestino sin ningún tipo de contemplaciones. ¿Crees que lo está haciendo hasta ahora? No, no lo está haciendo hasta ahora. Europa tiene un problema importante de base, que es que no está concebida en sí para ser ahora mismo una voz única. Bueno, ya habéis tenido el minuto, el debate hasta aquí. Como veis, queremos ver un poco cuáles son esas habilidades de nuestros líderes, a ver si ponen también en marcha todo lo que le dicen los mentores. Y para eso vamos a ver qué consejos le había dado Marta a Adrián antes de este duelo. Personaliza un poco más, no seas tan plano, no seas tan políticamente correcto. Vale. Todos tenemos una personalidad y tenemos puntos positivos. Entonces, esos puntos positivos los tienes que utilizar para comunicar el mensaje que quieras. A ver, básicamente que sea yo mismo, porque es verdad que en el primer programa estuve un poco igual más nervioso. Exacto. Y Bueno, yo me normal. sí, o sea, es normal, pero es verdad que en el segundo sí noté esa mejoría y que sea más natural, porque al fin y al cabo es una persona en ese sentido muy echada para adelante, que lo que tú decías, ¿no? Que utiliza eso de ser buena gente, el majete, como algo de punto fuerte, que yo creo que es, claro, que yo creo que los liderazgos ahora son eso. Totalmente. O sea, que los puntos fuertes de ahora no son los puntos fuertes de hace 50 años, menos mal. Y yo creo que lo puedo hacer, que lo puedo conseguir. Por supuesto que lo puedes conseguir. Primero porque lo eres. Segundo porque tienes muy claro los mensajes que quieres comunicar. Y siempre traes como los deberes muy bien hechos respecto al tema que trabajamos, ¿no? En cada programa. Tenemos que ver esa evolución. Yo lo tengo que ver, Adrián. Sin problema, O sea, lo vas a ver, créeme. Bueno, pues ahí estaba Adrián prometiendo. Asier, no sé si lo ha puesto en práctica o no. ¿Cómo les habéis visto? Perdón, no te he escuchado. Además, el público está tan... No, tenemos hoy un público maravilloso que lo está dando. dando todo y además que están aplaudiendo con ganas. Decías, si veías a Adrián que ha puesto en práctica lo que le aconsejaba. Sí. Marta, ¿cómo habéis visto Sí, a los dos totalmente. primeros Vamos a ir por partes. Javier, en tu caso me has gustado más cuando has dado las explicaciones a posteriori, porque has estado como más relajado que al principio, que has estado como muy encorsetado. Sí. Estaba muy bien la estructura del discurso, pero a mí me ha faltado enganche, me ha faltado cierta empatía, ¿no? Y en cambio luego cuando has estado dando las explicaciones, mucho más natural. Es lo que he echado un poquito de menos, ¿no? Cuesta arrancar, tienes razón, sí, cuesta arrancar. Sí, claro. Empezaba con nervios, ser el Javier. primero siempre... Sí, es cierto. Sí, es que romper el hielo cuesta. Y en el caso de Adrián, a mí me ha encantado. Tenías un trabajo complicado, pero en cambio has robado argumentos de tu rival, y eso lo has hecho muy bien. Has manejado la velocidad de otra forma diferente a como estamos habituados. Has estado más relajado dentro de algo que era complicado, ¿no? Que tenías un papel difícil, ¿no?
Me ha gustado muchísimo. Gracias. Bueno, Adrián, has hecho los deberes. Gracias. Sí, yo te iba a decir esa que a Marta le ha evolución gustado. es lo importante. Sí, te estaba sintiendo Gracias. y le ha gustado. Bueno, un aplauso para ellos. Podéis volver a la grada. Vamos con nuestro segundo pros y contras. Voy a pedir que vengan aquí conmigo Samuel y Maitena. Un aplauso. Bueno, os voy a pedir que, Maitena, aquí tienes tu atril. Un tema que nos preocupa sobre todo a los padres, que tenemos a los hijos que van con su móvil, van al colegio y luego no sabemos qué pasa dentro de las aulas con esos móviles. Hay un instituto en Beasain que directamente los ha prohibido. No pueden entrar con los móviles los chavales de primero y segundo de la ESO. Y ese es el debate que os voy a proponer a vosotros. ¿Hay que prohibir a los chavales, a los adolescentes que vayan a los centros educativos con el móvil? Samuel, te va a tocar defender la postura a favor. Maitena, a ti en contra. Ya sabéis, tenéis un minuto. Samuel, tu tiempo empieza ya. Vale, bueno, yo para empezar tengo que decir que ya he defendido que me parece mal que los niños pequeños, sobre todo, tengan acceso a un móvil con internet, ¿no? Porque internet es la selva y les puede pasar cualquier cosa. Sí que es verdad que los niños de cierta edad ya empiezan a tener móvil, pero yo, o sea, más que decir simplemente vamos a prohibirlo, yo lo que creo es que el profesor en el aula es la autoridad. De hecho, debería ser una autoridad pública. Dice, abrís el libro en esta página y lo abres. Y creo que debería ser sobre todo potestad del profesor, ¿vale? Entonces, como el móvil es un elemento de despiste, los chavales están con TikTok, están enviándose mensajes, lo lógico y natural es que los profesores prefieran que los niños no tengan el móvil en el aula. Y bueno, sí que es cierto que yo estoy a favor del uso de la tecnología en el aula, especialmente de la inteligencia artificial, pero es algo que se puede hacer con tablets, con ordenadores, con dispositivos que tenga el propio colegio. El dispositivo mejor no es el móvil personal. ¿Te quedan 10 segundos que no vas a consumir? Bueno, he dicho todo lo que tenía que decir. A veces sé que es inaudito, pero puedo ser breve. Muy bien, pues ahí está. La argumentación de Samuel, recuerdo, Maitena, tú estás en contra, ¿de acuerdo? De prohibir los móviles. El tiempo empieza ya. Muy bien. Educación sí, prohibición no. La cuestión es, la prohibición argumenta que se tiene que conseguir un mayor rendimiento en las aulas y, seguido, evitar el ciberacoso y el bullying. Todo esto debería de conducirse o reconducirse a través de la educación de la juventud, que encima va a hacer un ejercicio de la responsabilidad que le va a venir muy bien luego en la vida. Cuidado, educación sí, la prohibición no funciona. De hecho, no funciona, un ejemplo, en Italia, el primer país de la Unión Europea, 2007, instaura la prohibición. ¿Qué pasa? En 2022 la tiene que ratificar porque no funciona, se lo toman a risa. Aparte de eso, ¿qué pasa? El instrumento como tal, el móvil, es que es una maravilla. De ahí a un click away puedes conseguir un montón de información. Y encima es un instrumento para hacer deberes y una plataforma para presentarlo. Y finalmente, encima se puede hacer un seguimiento de una educación personalizada previa introducción de datos de la persona en cuestión. Tiempo cumplido, un aplauso para Maitena. Me están pidiendo la palabra desde la grada. Yo os pregunto, tengáis o no tengáis hijos, para todos es muy fácil, porque además es una herramienta con la que, bueno, te sientes más seguro. Ellos te dicen, ya he llegado a casa, no he llegado a casa, salgo del colegio, entro a entrenar. ¿Qué opináis vosotros? ¿Cómo les habéis visto? Jorge y luego Clara. Sí, para mí una parte es la gestión de la atención, es decir, que tú estés atento a la actividad que estás haciendo. El teléfono móvil al final nos distrae, da igual que seamos niños o niñas o mayores. Y otra cosa es al final el uso de la tecnología, como dice Samuel, ChatGPT o inteligencia artificial, se va a tener que utilizar porque ese no es el futuro, es el presente. Así que hay que combinar el que las personas o los niños y niñas que están atendiendo sepan centrar su atención y también que usen la tecnología. Son las dos cosas a la vez. Queda muy claro. Clara. Bueno, estoy de acuerdo con Jorge, la consciencia, o sea, todo lo que hagamos de manera consciente. Y me gustaría añadir que al final los líderes de grandes corporaciones como es Facebook y Google, ellos mismos les prohíben a sus hijos o intentan evitar que estén en contacto con las redes y con los teléfonos. Entonces, realmente, de los riesgos, sí. Realmente el neuromarketing que usan para volver a la gente adicta. Bueno, esos dos líderes que están ahí intentando entrar en la repesca, tomando la palabra, me parece muy buena estrategia. Jorge, Clara, toma nota, Necane. Vamos con la valoración de los mentores. Marta, ¿cómo les has visto? Bueno, cortito, Samuel. Fíjate que te he visto poco Samuel hoy, en esta primera parte. ¿Qué significa esto? A lo mejor habéis visto solo una parte de Samuel, igual veis otra.
digamos, todos tenemos listas. Igual me he explicado mal, Samuel. Lo que te quiero decir es que es verdad que siempre os intentamos dar tips, sobre todo en tu caso, Samuel, siempre te digo, controla la velocidad, controla el tiempo y esa vocalización, ¿no? Para que se te entienda claro, porque evidentemente las ideas las sueles traer claras. Seguimos trabajando. ¿De acuerdo, Samuel? Sigo en ello. Venga, sigo en ello. sí me gusta. Maitena, bueno, Maitena, te he visto un poco nerviosa. Fíjate, me da un poco esa sensación. Aunque yo sé que tú siempre te preparas las cosas y eres muy metódica y muy trabajadora. Pero te he visto un poquito nerviosa. No pasa nada. La mejor manera de evolucionar es estando aquí y practicando y compartiendo. ¿Y sobre los contenidos? Bueno, a mí me ha quedado claro que, o sea, me ha quedado claro que educar sí, prohibir no, educar sí, prohibir no, y luego la verdad es un poquito dispersa, me ha parecido. Yo lo que echo de menos es que seas muy más pragmática a la hora de decir las cosas, es decir, el más cómo. directa, sí. Y por otra parte, en el caso de Samuel, no todo es contenido. Esta vez ha sido muy plano. Es importante el qué dices, pero también el cómo lo dices. Y esta vez hemos visto una película desde el inicio hasta el final que era un poco sosa. Y eso tienes que trabajarlo. El otro día decías que no necesitabas mentores. Sí los necesitas, haznos caso. Ten en cuenta un detalle, estamos en una situación anómala. Me han dicho que diga una cosa. Yo esto normalmente no lo hago. Yo digo lo que pienso. Pero te tienes que adaptar. Pero liderazgo también es eso. Pero eso es evolución, y lo Samuel. Eso es... valoramos es algo que no voy a hacer jamás en mi vida. Posición. Que alguien ponga palabras en mí y me maneje como un muñeco de José Luis Moreno. Bueno, aquí está saliendo Samuel. Ahí está, ese Samuel. Estamos viendo más tranquilo. Bueno, un aplauso para los dos, que vuelvan a grada. Muchas gracias. Vamos con nuestro siguiente duelo. Le voy a pedir a Natalia y a Aitor que me acompañen aquí al anillo. Un aplauso para ellos. Mucha suerte. Colocaros. Bueno, el tema que os voy a plantear, bancos, comisiones. Estamos hablando de siempre de si nos están cobrando demasiadas comisiones, si no nos las explican bien. Y este es un poco el debate que os voy a plantear. Esas comisiones son una especie de robo invisible que nos están haciendo los bancos. Natalia, tu papel es defender que sí, que esas comisiones son abusivas. Aitor, tu papel es que no. ¿De acuerdo? El minuto de Natalia arranca ya. Bueno, yo como argentina tengo una relación de desconfianza con los bancos por una cuestión obvia después del corralito. Sin embargo, me permití volver a darle ese voto de confianza a los bancos locales. Abrí una cuenta. Hace poco la tuve que cerrar justamente por el tema que comentabas de las cláusulas poco transparentes, ¿vale? En ese caso yo tenía un pequeño importe, bueno, unos 100 euros, que cuando volví a mirar la cuenta estaba en negativo. Me habían comido las comisiones. Así que me acerqué al banco y conseguí que me devolvieran, ¿vale? Cerré la cuenta y tal. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente había cláusulas abusivas, poco claras, que quizás, mea culpa, no las había sabido visualizar. Y por eso propongo, porque se me va a acabar el tiempo, que los bancos tengan cláusulas más transparentes, que haya una legislación más clara para apretar a los bancos y que todo el mundo las pueda conocer, y también que haya educación financiera para las personas. Es fundamental que sepamos lo que estamos firmando y lo que estamos viendo. En este caso yo estoy contando mi historia personal y creo que le puede pasar a cualquier persona que esté en casa, que de repente vea que le han cobrado una pequeña comisión. Es algo habitual y espero que finalice. El tiempo cumplido. Ahí está la defensa. Natalia, te recuerdo, Aitor, que tú no crees que son abusivas, ¿de acuerdo? ¿Seguro? Sí. El tiempo empieza ya. Bueno, como decía Elena, vengo a defender si creo que las comisiones bancarias son encubiertas, o sea que no lo creo. Spoiler, no lo son. Las comisiones bancarias no son ni robos, ni un robo, ni algo invisible. ¿Y por qué? A nivel de invisibilidad, ¿sabes por qué? Porque según la ley te tienen que avisar con 2 meses de antelación si te cambian, si te ponen una nueva comisión o si te modifican una actual. Es más, cuando vas a firmar un contrato ya te viene toda la información de las comisiones. Y ahí en nuestro papel es, como bien has dicho, igual no leíste en tu caso, nosotros en el programa leímos los contratos al entrar, pero eso es un papel nuestro. Los bancos me he puesto muy nervioso. Los bancos nos pasan el contrato y es nuestro papel leer y entender todo. Por otro lado, ¿por qué creo que no es un robo? Bien, pues las mal llamadas comisiones no dejan de ser ingresos por servicios. Nosotros pagamos al banco cada vez que nos hace un servicio. Y es más, si estas comisiones no proceden de un servicio, ahí es cuando son ilegales. Lo de abusivas o no depende de lo que estemos dispuestos a pagar. Tiempo cumplido.
Oye, pero ¿qué te ha pasado? Pero si ya habías estado en un atril, ya has estado en una defensa, ¿no? Y de repente... Se me ha calado y le he metido y se ha revolucionado. Bueno, esto también hay que aprender un poco a remontar. A remontar. Grada, ahí están manos levantadas. Ander... Bueno, con respecto a las comisiones, sí que es cierto que se ha legislado y algunas de esas comisiones sí que se ha demostrado que eran abusivas y de hecho tú ahora puedes... Yo he pedido ahora mismo los gastos de una hipoteca previa y de hecho está prácticamente ganado. El 99% de las peticiones se acepta. O sea que realmente sí había unas comisiones abusivas o... Sayoa. Vale, teniendo en cuenta el beneficio constatado de los bancos día a día, ¿no creéis que es totalmente abusivo que personas con cierta edad se les cobre comisiones que ni siquiera son conscientes? Me habláis de regulación, de legislación, pero muchas personas no son capaces de entender ni mucho menos lo que se les está cobrando. Por lo tanto, considero que es totalmente abusivo. Venga, Nekane, que te veo que te animas. Venga, y además es que, Sayoa, yo no me considero una persona mayor, no sé, y a mí, en cierta entidad, me han querido cobrar 3 euros por poner un concepto, que digo yo, hostia, la tecla del ordenador anda cara, se cotiza y no soy mayor. O sea, esto se puede hacer con cualquier persona. Efectivamente, como decía Natalia, si hay cosas que te cobran y cuando tú vas a dar guerra reclamas y te las devuelven, ostri, muy legal no será. Pero voy a aportar experiencia personal. Breve, Nekane, breve. Sí, una vez compré un piso, la inmobiliaria me hizo un contrato falso para que el banco me pudiera hacer la hipoteca. Ya está, resumido. Bueno, Javier estaba pidiendo la palabra, pero muy breve, por favor. Pero breve, o sea, hasta el Titular. Hasta el momento los logros se han conseguido gracias a muchos abogados, incluso del turno de oficio. Eso digo que en caso de duda, en cláusulas abusivas, consultad por favor a un abogado. El barre para casa, el barre para casa, ¿no? Sin perder oportunidad. Alusiones, os va a valorar Santi. Y lo haré de manera concisa. Empiezo por ti, Aitor. Si te digo que has estado nervioso, no te sorprendo. Quería fuerza y me he pasado no te sorprendo. De todas formas, el adoptar una posición contraria a la tuya lo valoramos y has tratado de ponerte efectivamente en el otro lado. Y has utilizado un argumento que es como una falsa consecuencia, que es lo que utilizan los bancos. Es decir, como ya lo has leído, ya lo has entendido, ¿no? Como lo has firmado. Entonces has usado un buen argumento, pero has estado nervioso. ¿Te fijas? La administración pública usa un lenguaje igual de complejo para las subvenciones. Sí, y los poco se habla. Recetas. Natalia, en cuanto a forma, pues lo de mirar a cámara está muy bien. Te sigue faltando esa fuerza que pensamos que tienes, pero en cuanto a argumentación, a mí me ha gustado que hayas usado una experiencia personal, que la hayas contado muy breve. El relato llega, el relato engancha, se hace creíble. Que eso es fundamental, y luego empiezas con lo personal y terminas con 4 criterios muy bien plantados y has terminado de pie en el segundo 0. Muy bien. Bueno, Asier decía que Aitor decía que había estado muy nervioso, pero es que Asier te había dado una serie de consejos antes del programa. Vamos a ver qué es lo que le había aconsejado. Aitor, hay una cosa que tienes que es fabulosa, que es espectacular. Tu contenido, tu estructura, tu puesta en acción. Pero a la hora de ser un líder tienes que romper con ese estilo. ¿Y sabes cómo puedes romper? Con el enfado, con los silencios. Y esa es la parte que quiero ver de ti. Quiero ver esa parte de estoy enfadado, genero impacto, esto no me gusta y esto os lo digo a todos. Y esto lo comunico y esto lo traslado. Lo traslado con una actitud diferente a la que normalmente sueles poner en juego. ¿Vale? Voy a tener que prepararlo delante del espejo porque me cuesta sacar esa Mira, ira. Esa postura no nos vale. Ponte recto, abalanzas el cuerpo, utilizas frases que puedan ser un poquito retadoras, frunces el ceño y gritas. Y ese tono de voz alto va a permitir que pongas en acción actitudes de mayor enfado. ¿Vale? Vale. Ánimo, Aitor, que tú puedes. Bueno, esta noche, ya saben, hay 9 líderes que siguen jugando, 3 fueron expulsados, por lo que nuestro último duelo va a tener que ser con 3 líderes, así que pido que me acompañen ya aquí en el anillo, Ander, Mireia y Sayoa. Un aplauso. El tema que os voy a plantear, estamos en un estado aconfesional, que es algo diferente al laicismo, pero sí que estamos acostumbrados a que muchos actos institucionales se cierren o tengan como protagonista, bueno, un acto religioso, ¿no? Y eso es lo que os voy a plantear que defendáis. Tienen los cargos públicos que participar en actos religiosos. Las posturas, Ander y Sayoa, estáis a favor, Mireia está en contra. Empiezas tú, Ander, tienes 1 minuto.
Vale, pues yo primeramente, para poner todo un poco en perspectiva, quiero dar 3 datos, un poco con mi toque personal. El primero es que habría que vaciar Gasteiz y Donosti para alojar a todos los empleados directamente por la Iglesia. Creo que es un número a tener en cuenta. Segundo, la Sagrada Familia, baluarte de Barcelona, acoge cada año casi 4 millones de personas, con lo que supone a nivel económico, social, es un Croacia entero, ¿vale? Y por último, ¿os imagináis todo Iruña peregrinando casi 200.000 personas todos los años? Pues eso es lo que acoge el Camino de Santiago, una peregrinación religiosa. Entonces, a pesar de vivir en un estado aconfesional, como dice Elena, más de la mitad de España se declara cristiana. Entonces, los representantes están para eso, ¿no? Para representar. Más de la mitad de los españoles tienen que estar representados. Entonces, ya sea por un tema económico, por lo que acabo de decir, o por un tema más emocional, o por un tema turismo, o lo que sea, sí tenemos que apoyar esto, por lo que sea. Ya me he liado un poquito, lo siento. Tenemos que apoyar todo esto, creo que iba muy bien. Tenemos que apoyarlo, sí. Tiempo cumplido. Me he liado un poco así. Te ha pasado como Aitor. Bueno, Mireia, es tu turno, te recuerdo que estás en contra y el tiempo empieza ya. ¿Vale? En un Estado aconfesional y con una separación de Estado e Iglesia, me parece un ejercicio de coherencia que líderes políticos no participen en eventos relacionados con la Iglesia. Tenemos que recordar que la Constitución establece una deferencia a la Iglesia Católica en la que puede colaborar en cuestiones de educación, en cuestiones incluso de financiación o de registro mercantil. ¿Qué significa eso? Pues que realmente esa participación es únicamente la punta del iceberg. Por tanto, cordón sanitario total a la separación, o sea, cordón sanitario total entre la Iglesia y el Estado, y como bien decías, Ander, hay prácticamente la mitad de la población es católica, ¿no? ¿Qué pasa con la otra mitad? No nos tiene que representar el Estado, no nos vamos a generar una discriminación. Creo que nos merecemos unas leyes y unas políticas totalmente democráticas y seculares, y que la manera de llegar a ellas es en una separación real, con unas modificaciones y unas rectificaciones que tenemos que hacer a nivel de Estado de manera urgente. Muy bien, no has consumido 3 segundos que te quedaban. Turno de Sayoa, que te recuerdo estás a favor. El tiempo empieza ya. Gabón, hay un factor fundamental en la religión y clave, que es la moralidad. Que yo creo que la política últimamente y a rasgos generales se encuentra en decadencia. Acudir a actos religiosos va a impregnar a la política no solo de moralidad, sino también de otros valores como son la solidaridad, la justicia, la igualdad, la equidad, cuestión que haría que la gobernanza iría en otro detrimento, es decir, hacia una política social. Y esa gestión del interés público y del dinero público iría hacia esa política social que actualmente, sinceramente, no tenemos. ¿Y vosotros no creéis que los partidos políticos actualmente no tienen un interés partidario propio y, en definitiva, capitalista, y si acudieran a actos religiosos y tuvieran ese cambio fundamental y sustancial que necesitamos hacia esa política social? Por eso abogo que los partidos políticos tienen que acudir a actos religiosos para que esa política sustancial y fundamental que necesitamos cambie. Muy bien. Ay, yo creo que esta nueva fase está poniendo un poquito más nerviosos a los líderes porque se tienen que exponer un poco más. Muy breves, por favor, en la grada, Adrián y luego Samuel. Venga. Yo una pregunta simplemente. ¿No creéis que muchas veces los actos religiosos han formado parte ya de la identidad cultural de España? Por ejemplo, en la Semana Santa de Sevilla. Solo hay que ver cómo vive la gente la Semana Santa en Sevilla, ¿no? En Andalucía. O sea, aparte del turismo que atrae, yo veo a la gente llorando, que a mí hasta me sorprende esa pasión que se vive, y yo creo que es patrimonio cultural de todos. Samuel. Yo quiero puntualizar algo. España es un país aconfesional, Francia y Estados Unidos son laicos. La diferencia es que en un país aconfesional simplemente el Estado no promueve una religión, no hay una religión oficial, pero la religión está totalmente tolerada, incluida en la esfera pública. En un país laico no es así, se considera que la religión es un problema, algo que puede enfrentar a la gente y tiene que estar fuera de lo público. Y es muy importante. Es muy importante entender que en realidad la religión no es un problema y que puede formar parte de la cultura, como ha dicho Adri, y por tanto lo correcto es que seamos aconfesionales. Para una cosa que está bien en España, no me la toquéis. Ese es el matiz que yo os hacía. Hay que escuchar muy bien cuando hacemos los planteamientos de los debates para que vosotros podáis tener argumentos. A ver,
mentores, ¿cómo les habéis visto? Están más nerviosos, ¿eh? Tengo tantas cosas que decir que no sé ni por dónde empezar. Ander, Es que son tres, ya lo sé, ¿por dónde quieres que empiece? ¿Por lo bueno o por lo malo? Por lo malo, me derrumbo al final. Ya No, pues vamos a empezar por lo malo porque es lo más interesante. La diferencia con respecto al programa pasado, y eso es lo que quiero ver en un líder, es que cuando te has quedado un poquito bloqueado, te lo has tomado a buenas, has reaccionado de una forma positiva, resiliente, cosa que no ocurrió la semana pasada, así que lo valoro de una forma espectacular. Me ha parecido, a mí me ha encantado. Has empezado con tu toque personal, perfecto, estructurado, con ejemplos mucho más visuales, y cuando te has bloqueado has salido indemne. O sea que... Me ha hecho un poco largo el minuto. Mireia, también mucho más relajada, porque estamos muy acostumbrados a verte solamente en un estilo. Y esta vez tenías que defender una postura fuerte, pero lo has defendido con un estilo mucho más inteligente. Y un líder tiene que tener, por eso antes le decíamos a Samuel, tiene que tener diferentes espectros en su comunicación. Y yo creo que lo has adaptado muy bien. Inteligente en los contenidos también, porque habla de constitución, habla de separación de poderes y habla de la necesidad de un cordón. Sí. Y lo ha hecho muy poco tiempo. Solo me ha faltado una cosa, un final más espectacular, acorde a cómo lo habías presentado. Y en el caso de Sayoa también me ha sorprendido muchísimo. Has expuesto a través de un estilo muy diferente al que estábamos acostumbrados. Es que ha hecho los deberes. Lo que hemos trabajado esta semana, perdona, pero es que si no lo decía, muy bien, Sayoa. Aquí el orgullo de la maestra, di que sí. Yo estoy absolutamente feliz con el trabajo de Sayoa, lo hemos trabajado juntas y se ha visto el resultado. Fíjate, lo ha dicho así, no lo he dicho yo. Pero yendo al fondo, además de la forma, a mí me ha parecido muy bien traído el aspecto de la moralidad. De cómo la moralidad tiene que impregnar a la política a través de la religión. Y otra cosa en oratoria que la gente no tiene en cuenta, el poder de las preguntas retóricas. Totalmente. Cuando tú retas de esa forma, tiene un impacto mayor a nivel de oratoria, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí las valoraciones, un aplauso para ellos, podéis volver a la grada. Y como decía, tenemos a 3 líderes que están ahí esperando para la repesca. Ya sabéis que en breve vais a volver a entrar otra vez. Estáis aprendiendo mucho desde la grada, pero vamos a empezar con esas pruebas. Queremos ver cómo os estáis desarrollando y evolucionando, así que os voy a pedir a los 3 que vengáis aquí al anillo. Jorge, Nekane y Clara, tenéis vuestros atriles y vosotros también vais a tener que debatir. Y os vamos a plantear un tema del que siempre hablamos, ¿no? Los impuestos. ¿Pagamos demasiados impuestos o no pagamos demasiados impuestos? ¿Son demasiado altos o no? No ese es el debate es si están bien distribuidos o no. Si lo que pagamos luego lo vemos en los servicios públicos. Tenemos la AP8, que es una de las autopistas más caras que hay ahora mismo en Euskadi, Osakidecha, y ese es el planteamiento que os vamos a hacer. Posturas a favor, Nekane; en contra, Clara y Jorge. ¿Están los impuestos bien distribuidos? Empieza Clara. Vale, pues no hay una distribución correcta y aunque este no sea el planteamiento, realmente sí que tenemos que resaltar que, por un lado, ¿quiénes pagamos los impuestos? Todas las personas que están ahora mismo viéndonos desde casa y yo misma, tú trabajas y la mayor parte de tu salario se va a impuestos y no va al bolsillo donde realmente debería ir, ¿no? Porque tenemos que fomentar el ahorro y hoy vamos a hablar de vivienda y la mayoría de las personas es una quimera, ¿no? La vivienda, no podemos acceder a la vivienda. Y por otro lado, ¿no? ¿A dónde van los impuestos? Pues sí, ¿a dónde van? No hay una clara transparencia y encima la sociedad tiene 2 pilares muy importantes, que son la educación, la sanidad, donde vemos graves ineficiencias, como pueden ser listas de esperas de meses o incluso que nuestros hijos no puedan acceder a una educación pública igualitaria. Entonces, creo que por esa razón no hay una correcta distribución de los impuestos y debería revisarse claramente y ahora mismo, encima, respecto a cómo se está pagando, ¿no? De quién... Tiempo cumplido, Clara. Hacía tiempo que no te escuchábamos. Un placer volverte a escuchar. Nekane, ya sabes, tú estás a favor. Bueno, pues no entiendo por qué Clara opina lo que opina, porque tenemos un país con una sanidad pública, cosa que en otros países no se da. Será mejor, será peor, pero la tienes pública, no te vas a morir en la calle sin que nadie te recoja. Tenemos una educación pública, hay unas becas para que todo el que quiera pueda estudiar. Y a mí me parece que es que lo que hay es mucho vago. Realmente hay mucha gente que pretende vivir de los salarios que se les pagan con los que pagamos los impuestos
y pretenden abusar de eso y entonces, claro, el desequilibrio viene cuando hay mucha más gente chupando del bote que la que está aportando al bote. A mí me parece que vivimos en un país privilegiado y, de hecho, toda la inmigración que viene buscando una vida mejor. Luego no viviremos tan mal. Tenemos muchos privilegios sobre otros países, inclusive las carreteras. Vale, que se pueden mejorar, pero ahí están. Todo el mundo puede circular por ellas y trasladarse por todo el país sin ningún tipo de problema. Muy bien, tiempo cumplido. Nekane en estado puro. Jorge, ya sabes, tú estás en contra. El tiempo empieza ya. Bueno, yo voy a hablar en concreto de un colectivo que está representado entre los mentores y mentoras, que está también entre los participantes y que también está entre las personas que nos estáis viendo en casa. De las personas que son autónomas. Estas personas tienen que presentar el IVA, les paguen o no, tienen que presentar el IRPF. También son personas que si tienen una baja, tienen que, bueno, pues les fuerzan un poco a volver a la actividad, mientras que vemos que otros colectivos que viven mejor tienen lo que se llama bajaciones. Y no hablemos también de estas personas cuando llegan al final, ¿no? Que han pagado sus impuestos, incluso su porcentaje de aportación a los impuestos para las pensiones es mayor que, por ejemplo, funcionarios, y luego les queda una pensión que da risa, ¿vale? Que puede ir casi al mínimo profesional o, bueno, a unas cantidades ridículas cuando han estado trabajando toda su vida. Así que mi opinión es que los impuestos al final están mal repartidos tanto para las personas que los aportan como para luego cómo se distribuyen. Tiempo casi cumplido. Un aplauso para Jorge y me voy rápidamente a la grada. He visto bastantes carcajadas, risas. Javier, Samuel. Yo la risa ha salido por lo de Nekane, que me ha parecido brutal, ¿eh? Aparte de eso. Yo te lo agradezco, Jorge, enormemente por visibilizar a la enorme carga fiscal que soportamos los autónomos y que supone un problema muy importante porque hay muchísimos que les cuesta muchísimo llegar a fin de mes. Es un principal motor de la economía. Entonces, proporcional, puede que sí, distribuido, no está bien distribuido cuando todos los que somos autónomos pensamos que no podemos más. Es algo que deben plantearse otra vez las autoridades públicas. Samuel. En el país de la eurozona con el mayor paro y uno de los países de Europa con menor tasa de actividad, es decir, que no trabaja ni Cristo, te cobran por trabajar, por tener tú la iniciativa, tiene todo el sentido del mundo. Si algún día toco una gota de poder, es lo primero que voy a quitar, la puta. Bueno, ahí está. Ahí está la amenaza de Samuel. Mentores, ¿cómo les habéis visto? Muy bien, nosotros como tres autónomos que somos queremos sacar a hombros a Jorge de aquí, pero es que está muy bien que haya aterrizado un tema que se prestaba a la ambigüedad de interpretación, ¿no? Distribución, que a la hora de recaudar, a la hora de repartir, y lo has aterrizado en un ejemplo muy concreto y que la gente entiende. Entonces, muy bien. Original, tu planteamiento y como ves, muy aplaudido por todos. Nekane, has aterrizado también, has hablado del poder de lo público, has puesto en valor lo que es una sanidad pública. La gente a veces cuando coge la carretera no sabe de dónde sale el dinero o el alquitrán para ponerlo, entonces también el visibilizar hacia dónde puede ir el dinero o puede ir una distribución de la riqueza también nos ha gustado. Y las muy formas cercano a la también, calle, ¿no? A la gente. Y luego, Clara, si te ves hace 2 programas, ¿no? Y te ves ahora, te empiezas a parecer un poco a la Clara que tienes que ser, ¿de acuerdo? En argumentación ha sido un poquito sosita, pero no te has bloqueado. Entonces, esto trata de eso, trata de evolucionar. De evolucionar. Entonces, muy bien también. Y en esa evolución vamos a continuar, pero lo vamos a hacer justo después de la publicidad. Unos minutos y volvemos. Seguimos aquí en 12 Líderes. Recordaros que el ganador va a tener un premio de 10.000 euros, pero además de ese premio en metálico, desde 12 Líderes estamos trabajando en vuestra evolución, en vuestro perfilamiento como líderes, y para ayudaros a conseguir ese objetivo, de la mano de BBK vais a poder formaros en el programa Líderes Emergentes. Es un curso de formación donde os van a enseñar a imaginar y a construir una sociedad competitiva.
y sostenible. Este premio es para todos vosotros. Os recuerdo que podéis entrar y participar en todo momento también en nuestra comunidad en 12líderes.eus. El tema de este programa, os recuerdo, es la vivienda, el difícil acceso de los jóvenes a la vivienda propia, a la especulación, a los fondos buitres, los alquileres vacacionales. Y por eso durante toda la semana hemos estado planteando esta pregunta en nuestra comunidad. ¿Cómo arreglamos el problema de la vivienda? Las respuestas que hemos planteado: construyendo más casas, interviniendo en los precios, expropiando. No creo que haya un problema. Vamos a ver qué es lo que nos han respondido en nuestra comunidad a esa pregunta. Y ahí están los porcentajes: interviniendo, topando los precios, es la respuesta mayoritaria. Después, construyendo más casas, hay que ampliarlo, decían también en esos porcentajes. Vamos a preguntarle a nuestra especialista si realmente, os invito a que sigáis participando porque esta encuesta sigue abierta, pero nuestra especialista, esto es lo que dice la calle. Yo no sé, desde tu experiencia, Yone, ¿cuál es la solución a este problema, el del acceso a la vivienda? Lo primero de todo es cómo estamos, porque en teoría, ¿no?, el acceso a la vivienda o la vivienda es un derecho que está recogido en la Constitución, pero no sé si la realidad es esa o no. Bueno, la realidad que está, en cuanto a que está recogido en la Constitución, lo está, y en cuanto a si se cumple, pues ya hemos visto antes con un testimonio que hay mucha gente bueno, para la que ese derecho no está. No solo en el... Claro, muchas veces hablamos, y es la pregunta que habéis hecho, acceso a la vivienda, y se habla de la juventud o de la gente que tiene menos ingresos, pero es derecho a vivienda digna y adecuada. Y pasa que además del problema del acceso a la vivienda, hay gente que tiene su vivienda, igual ya la tiene pagada, no tiene hipoteca, no tiene el tema económico, pero no puede poner la calefacción o no tiene calefacción. Una vivienda digna. No tiene una vivienda digna, o pone la calefacción y le salen humedades porque no está bien aislada. O sea, es un tema muy complejo. De soluciones hay varias, pero yo no diría que hay una varita mágica. Nuestra comunidad estaba apostando por topar los precios, pero ¿hay que seguir construyendo, Yone, o con el parque de viviendas que tenemos ya es suficiente? Bueno, pues antes acabas de mencionar la palabra sostenibilidad. Y yo creo que tenemos mucho parque construido, mucho parque de vivienda, hay algo de vivienda vacía, pero sobre todo ese parque de vivienda hay que intervenir en él y hay que intervenir en él. Hay que construir nueva vivienda. Normalmente algo suele haber que planificar. Planificar no es construir. Hay que planificar para que haya algo más de oferta que de demanda, para que no suban los precios, pero en gran medida rehabilitar, regenerar barrios, regenerar aquellos barrios que son más vulnerables, que las viviendas están peor. Pero hay un colectivo, especialmente los jóvenes, ¿no?, en el que las ciudades, por ejemplo en esta, en Donosti, les están expulsando porque los precios son inaccesibles para ellos. ¿Cómo se soluciona ese problema? No sé si cambiando la mentalidad. Antes hablaba Natalia de hay que dejar en herencia una casa. Igual hay que cambiar esa mentalidad. Es que aquí se juntan varios factores. Es fácil hacer vivienda protegida y vivienda más barata cuando vas a vivienda nueva, pero en lo que ya tenemos construido, no. No es tan fácil porque ya son viviendas de personas. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces, yo creo que un profesor mío de doctorado hace años decía que era algo, que el tema de la cultura de compra la tenemos del franquismo. Claro, que si tú eres dictador, qué mejor que tener a una sociedad hipotecada para que esté dormidita y tranquilita y no te monte revuelos. Y sin embargo, Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, que la habéis mencionado antes, apostó por el alquiler porque el alquiler te da alas. El alquiler es intrínsecamente, desde luego, para la juventud, una opción. Ya, pero esa opción luego, Yone, deja que la gente que tenga muchas más posibilidades acapare más viviendas y las ponga en alquiler, y eso al final puede generar algo, ¿no?, un escenario más abusivo. Si fueran, que no creo que lo sean, unas pocas empresas las que dominaran los fondos buitre, entonces sí que tienen un impacto. Pero aún así yo creo que, quiero decir, es un problema complejo. Habría que abordar esa cuestión que planteas, pero también cambiar un poco esa cultura que hemos heredado del franquismo, gente que ya hemos nacido en democracia, y me incluyo, de que alquilar es tirar el dinero. No es tirar el dinero, es que es lo que te permite pues vivir una temporada es igual, en Madrid, en Barcelona o en Busturia, pero vivir una temporada, moverte. Y bueno, en otros países se hace, hay mucho más alquiler. España normalmente siempre está en menos alquiler, y yo creo que tenemos también como sociedad que cambiar un poco ahí el chip. Ahora, a los fondos buitre
hay que atacar en varias líneas. Los alquileres son ahora mismo prohibitivos en muchas ciudades para la gente joven, para los estudiantes, para gente incluso ni siquiera compartiendo habitación, ¿no? Es que hay colectivos que es que ni se lo pueden permitir. Sí, hay el poder intervenir en los precios, que es un poco lo que ha salido, intervenir en el valor del suelo para la compra, que es lo que hace la vivienda protegida y la de precio tasado, y en los alquileres pues una cierta intervención pues es... Y luego hay una cosa ya como final, porque veo que los mentores ya han terminado de debatir y ya tienen más o menos las ideas claras. Ya como última pregunta, Yone, las casas hay que evolucionar según la edad, porque la casa que tú necesitas cuando eres joven no es la misma que necesitas cuando tienes una familia y no es la misma que necesitas cuando ya eres una persona jubilada, ¿no? Hay que también pensar en eso o repensarlo. Claro, hay un poco nuevos modelos de vivienda o nuevas soluciones son necesarias. Está el tema del cohousing. En Euskadi tenemos la figura de los alojamientos dotacionales, que es un equipamiento, no se planifica como vivienda, pero realmente la función que tiene es de que gente viva ahí. Entonces, ahí hay nuevos modelos, ya se viene hablando, se va medio recogiendo un poco en la legislación. Ahí hay soluciones que hay que tratar, que ahí los arquitectas tenemos trabajo. Mucho trabajo por hacer. Muchas gracias, Yone, por habernos dado luz sobre esto. Yo decía que los veía los mentores que han estado un ratito hablando, pero que ya parece que tienen las decisiones tomadas. Sé que queréis saber ya quién va a ir al debate, quién está nominado a la expulsión, pero algo muy importante, que además aquí hay alguno que está un poco cretidito. Vamos a ver cómo va el ranking fan, porque esto les importa mucho a ellos. Ya saben que en la comunidad pueden ir votando. Ha estado liderando siempre Ander y ahí sigue liderando el ranking fan Ander, que mira, ahí está todo orgulloso. Muy seguido de Javier, de Adrián, y bueno, ahí están. Les invito a que sigáis entrando y participando en la comunidad, porque ya sabéis que vuestra opinión cuenta y es muy importante. Ahora sí, mentores, ¿habéis llegado a alguna decisión? Bueno, hemos llegado a alguna decisión, pero nos las estamos viendo y deseando, ¿eh? Estamos sufriendo, ¿eh? ¿Cuáles son vuestros 4 candidatos para esta noche para el debate? Bueno, pues hablando de evolución de las casas, como decías tú, Elena, nuestros decoradoras para el debate son Saioa, al sillón rojo Sorionak, Saioa. Adrián. Repite Adrián en el debate. Natalia. Y Mireia. Sorionak a los 4, ellos son los que van a ir al debate final. Y ahora llega lo más difícil, Marta. ¿Cuáles son los 4 líderes nominados a la expulsión? Pues difícil porque cada vez esto es más una ecuación, ¿no? Samuel tiene que ir a tierra de nadie, evidentemente porque tiene la inmunidad. ¿De acuerdo? Esto es así. El inmune no puede entrar, ¿no? ¿Pero os lo habéis planteado que entrase si no tuviese ese anillo? Esa es una pregunta fantástica, Elena. Bueno, no sé si me la vas a responder. Bueno, vamos a dejarla ahí. No nos queremos complicar más la vida. Exacto. El automatismo exige que... Exacto. Venga, ¿cuáles son los 4? De verdad es cada vez más complicado porque es mitad y mitad. Por lo tanto, Aitor, hoy te has puesto un poco nervioso, pero no pasa nada. Tenemos ahora otra oportunidad. Maitena, Ander y Javier. De verdad que es un tema ya de 50-50. O sea que... La verdad es que no había más opciones, claro. Es que no había más opciones, por lo tanto, aprovecharlo, disfrutarlo y sorprendernos. Bueno, ya sabéis, os recuerdo, los que estáis en la grada, que tenéis ese poder de salvación. En este caso, esta noche el portavoz va a ser Jorge, así que pensad mucho a quién de los 4 salváis hoy de la expulsión. Y vamos ya con la prueba a la que se tienen que enfrentar los 4 nominados a la expulsión. Bueno, os voy a plantear, como llevo haciendo toda la noche, temas controvertidos, de los que se hablan en la calle. En este caso es el velo en las aulas. Va a haber 2 posturas a favor y 2 posturas en contra, que me tiene que decir Santi qué rol va a desempeñar cada uno. Sí, el velo en las aulas, y hablamos de velo, no hablamos de hijab, no hablamos de burka, porque tiene sus matices. Javier,
Yo. Sí, vas a ser un político que está en contra del velo en las aulas. Ander, vas a ser un profesor que estás a favor. Maitena, vas a ser una estudiante musulmana con velo. Y Aitor, vas a ser un alumno que está en contra del uso del velo en las aulas. Muy bien, pues los roles ya están repartidos. Empezamos con Aitor, que es un alumno que está en contra del velo en las aulas. Tienes 1 minuto y el tiempo empieza ya. Bueno, hace una semana el marido, hoy el alumno. En cuanto al velo, claro, esto es una curiosa tesitura, sin duda es más apasionante que el debate del aborto. Yo como alumno, como persona que, si bien es cierto que quizá tenga ciertos machismos, intento optar hacia un feminismo, correr hacia un feminismo, yo entiendo que aquí en Occidente estamos construyendo una sociedad feminista en la que desde nuestro punto de vista ver a una persona con velo, si bien es cierto que tiene unas características o un porqué religioso, nosotros lo vemos como un símbolo de opresión. Lo vemos como un símbolo de opresión de una religión que proviene de unos países donde las mujeres habitualmente no pueden ni conducir, no pueden ni abrir una cuenta bancaria. Entonces muchas veces se utiliza el término es la religión, libertad religiosa, pero cuando ves una consecución de actos, esto me llega a mí a pensar como intento de feminista occidental, de oye, está siendo oprimida. Entonces sí, libertad sí, por supuesto, pero yo creo que estamos en una sociedad en la que debemos ir más allá de la religión y evolucionar. Muy bien, tiempo cumplido. Turno de Maitena. Te recuerdo, eres una estudiante musulmana que está a favor del velo en las aulas. El tiempo empieza ya. Soy una estudiante dubaití. Puedo decidir si llevo o no llevo el velo. En mi país también, en los Emiratos Árabes Unidos, lo mismo que aquí. Aquí es una sociedad abierta y variada. Me deberían de aceptar tal y como yo me presento. Para mí, en un momento dado, podría ser que no llevar el velo fuera tan malo para el resto de los que estáis aquí como no llevar ropa interior yendo al colegio o a la escuela. Podría ser bestial y además deberíais de respetar, por lo menos, lo que yo concibo como las bases de mi cultura, de mi sociedad. Pero no os confundáis, que sepáis que en Emiratos Árabes Unidos se puede elegir. Mi elección es llevar el velo, porque yo creo en ello. Y para mí me cubre y cubre todo lo que son los conceptos de mi religión y de mi sociedad y de mi cultura. Por tanto, me gustaría mucho que me aceptarais tal y como yo soy, como yo acepto a los que están alrededor mía. Tiempo cumplido, Maitena. Turno de Ander. Te recuerdo, Ander, eres un profesor que está a favor del uso del velo. El tiempo empieza ya. Bueno, yo creo que ya en pleno siglo XXI tenemos que alejarnos un poquito de todos estos clichés, ¿no? Lo que tú lleves, ya sea un velo o sea, cada uno es libre de llevar lo que quiera, ¿no? Un velo no supone nada, ni eres un terrorista, ni eres menos, ni debería de dificultarte el acceso a un trabajo. Y creo que vivimos en una multiculturalidad y todavía no nos hemos dado cuenta. O sea, somos muy cortos de miras. Solo con viajar un poco te das cuenta de que no somos nada. O sea, yo he viajado por todos los continentes y he visto todas las culturas y nos creemos que lo nuestro es lo aceptable. Entonces, yo creo en la riqueza cultural y creo que no aceptar esto es un flaco favor para nuestros hijos, para nuestros alumnos. Entonces yo claramente abogaría por estudiar todas las culturas, todas las religiones, para darnos un poquito más, sobre todo, de amplitud de miras. Te quedan 15 segundos. Has sobrado un poquito de tiempo. Pues eso, básicamente que siempre que no sea impuesto, eso es un matiz importante, siempre que tú lleves un velo porque tú quieras y no sea impuesto por tu familia o por tu cultura, por supuesto, ponte lo que quieras. Muy bien, tiempo cumplido. Último turno de Javier, te recuerdo, eres un político y estás en contra. De acuerdo. El tiempo empieza ya. Pues ni un paso atrás en la lucha contra la eliminación de las desigualdades de género. Y esto es una cuestión política más allá que religiosa. La obligación de imponer, de llevar el velo a las mujeres, implica a su vez una sumisión tácita de la mujer al hombre. No es una cuestión religiosa actual, es decir, o sea, pasada me refiero. En la actualidad, esa concepción islámica que existe sobre la necesidad de tapar a la mujer, culpabilizándola por ser mujer, por tener formas femeninas, porque pueden incitar al pecado.
Todo eso subyace y es algo que no podemos permitir que se perpetúe en la educación que estamos dando a nuestros hijos, sean del país que sean, del origen que sean y de la cultura que sean. La religión no puede estar por encima de determinados derechos fundamentales, como puede ser el de la integridad moral. Y desde luego no como para poder separar por géneros. Y tenemos que erradicarlo. No se puede apostar por eso. Y si eso significa que a una menor, y vuelvo a decir, una menor no es una mayor de edad, no decide por sí misma, tenemos que ayudarla, quitándole ese estigma, se le quita. Tiempo cumplido. A mí me encanta porque los cuatro me miran a mí. O sea, me están haciendo todo el alegato mirándome a mí. Y además a mí, oye, me convencéis los cuatro. Yo salvaría a los cuatro, pero no está en mi mano. Están debatiendo vuestros compañeros ahí en la grada. Jorge, no sé si tenéis una decisión ya tomada. Necesito que me deis el nombre del compañero al que esta noche, Jorge, queréis salvar de la expulsión. Bueno, siempre es un momento delicado el salvar a alguien, pero creemos que hemos tenido consenso en que creemos que a quien tenemos que salvar es a Javier. Javier vuelve a la grada con los compañeros. Nos quedamos con Aitor, con Maitena y con Ander. Bueno, nos quedamos con vosotros tres. Enseguida vamos a ver qué han decidido los mentores que siguen hablando y yo ya me voy a hacer un clásico, que es no decidir todavía a quién vamos a decir adiós esta noche, porque nos vamos a publicidad, pero volvemos ya. Hasta ahora. Ay, 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 estamos ya de vuelta y tenemos a tres nominados a la expulsión que lo están pasando fatal. Y alguno que está perdiendo años de vida esperando aquí en el plató a saber si es o no el expulsado o expulsada de esta noche. Asier, ya no les vamos a hacer esperar más. A mí me cuesta mucho, ya me imagino. Me cuesta mucho dar un nombre, porque es que además nos ha costado tener cierta unanimidad. Mucha. Consideramos que el expulsado de esta noche tiene que ser Aitor. Bueno, Aitor, Maitena, Ander, volvéis a la grada. Bueno, la cara de sorpresa de Maitena. Aitor, hoy te han jugado una mala pasada los nervios, quizás, sí, ¿no? Quería ir duro y me he pasado. Se me ha calado el coche, como decía antes. Bueno, pero no pasa nada. Hay repesca, lo sabes. Y además aquí es evolucionar, crecer. Has aprendido mucho en estos programas y vamos a volver a verte aquí. Oye, ¿quién sabe? Y a ver si no me vuelve a tocar un rol el que le llega a la mujer lo que tiene que hacer, que me ha tocado 2 veces y esto... Las mujeres saben lo que tienen que hacer. Lo sabíamos. Bueno, tomad nota, mentores. Un aplauso para él, que nos deja esta noche. Bueno, me gustaría saber qué piensa la gente, qué piensa usted, qué piensas los que nos estáis viendo desde casa. Y por eso hemos salido a la calle a preguntar sobre el tema de esta noche, el asunto de la vivienda. ¿Se pueden emancipar los jóvenes? ¿Pueden permitírselo con las condiciones del mercado, con sus sueldos? ¿O están muy a gustito en casa con los aitás y no quieren esforzarse demasiado en salir del nido? Esto es lo que nos habéis contado. Los jóvenes de 30, 40 años que quieren independizarse, pues con el salario que tienen no pueden acceder a una vivienda. Te vas a comprar un piso y es que no hay manera. Con los sueldos que hay hoy en día... Cada vez cuesta más. La hipoteca va para arriba, los sueldos van para abajo. Hombre, vivir sola no es un agobio, es una maravilla, pero lo que es un agobio es que te vaya todo el sueldo a la casa. Donosti es una ciudad imposible para comprar piso para gente trabajadora y para los de aquí, que nos tenemos que ir a Hernani, a Rentería, a... Cuesta encontrar un espacio mínimamente bueno, pues con un poquito de luz, que no sean de 20 metros cuadrados y que no esté a tomar por saco en las montañas entre las cabras. Tendría que haber una ley de vivienda que esto lo controlara y lo regulara. Sobre todo el tema inmobiliario, eso me parece un negocio que tendría que estar penado realmente, de los abusos y los intereses, etcétera. Creo que deberíamos de tener una vivienda digna y un dinero digno sin tener que estar mes a mes con el sudor en la frente. Vivir tranquilo, vivir a gusto, vivir... No sé, nosotros vamos al día, porque no sabemos mañana lo que va a haber. Bueno, pues llegamos al momento más importante del programa. Llegamos a la fase del debate.
Bueno, 4 líderes aquí ya preparados para ese debate. Os voy a ir dejando datos, pero lo hemos hablado y además lo estábamos escuchando en esos totales que hemos recogido de la calle, ¿no? El Euribor está imposible para pedir una hipoteca, el IPC también. Decíamos antes, en el primer trimestre solo de este año el precio de la vivienda en Euskadi ha subido un 3,1%. El 95% de los jóvenes vascos, fijaros, aspira a vivir de manera emancipada en 5 años. Yo no sé si esto lo veis posible o no. Hoy también, en este programa, queremos evolucionar. También queremos escuchar soluciones. ¿Qué propuestas dais vosotros a este problema de la vivienda? El tiempo empieza ya y el tiempo es vuestro. Bueno, yo creo que nadie elige dónde nace ni en qué circunstancias y eso nos condiciona muchísimo a lo largo de toda la vida a la hora de conseguir una vivienda, ¿no? Como hemos visto antes, es un problema que acontece mucho a la gente joven, a las personas que venimos de fuera e incluso a la gente que lleva toda la vida o quiere, como bien decías, pues vivir una experiencia diferente, incluso de alquiler. Hoy por hoy, con la situación económica que estamos viviendo, resulta que la mayoría de la parte de los salarios se dedica a un alquiler para las personas que están alquilando. Eso hace que las familias que tienen unos ingresos muy bajos estén en una situación de desigualdad total. Adrián. Todo el mundo se ríe de mí porque siempre doy muchos datos, ¿vale? Hoy quiero centrarme en un dato, que para mí es el dato. En la generación de nuestros padres, en la década de los 80 y de los 90, la media de sueldo que tenías que dedicar para acceder a una vivienda era entre 3 y 4 años. Actualmente, los jóvenes de mi generación tenemos que dedicar una media de entre 11 y 12 años de nuestro sueldo para poder acceder a una vivienda. 4 veces más. Lógicamente, como decía Natalia, es una situación que ha empeorado y es un derecho constitucional que actualmente no se está garantizando. Pero tenemos que hacer un cambio de mentalidad, como decía nuestra especialista, como decía Yone, tenemos que olvidarnos de esto de tener una casa en propiedad para luego dejarla en herencia a nuestros hijos. Bueno, Sayoa está pidiendo el turno, después Mireia. Vale, yo independientemente de la pregunta, Elena, me gustaría dar 3 datos y uno es que el coste del Estado para rescatar a los bancos fue de 58.000 millones de euros, que a día de hoy solo se han devuelto 6.000 millones. Que además los 6 bancos principales del Estado han ganado con respecto al 2022 un 58,4% más. Y además que el interés está al 3,84%. Entonces mi propuesta es, primero, la intervención del Estado para que todo ese dinero público revierta otra vez en las arcas públicas y se puedan canalizar. Luego, pues obviamente controlar este interés que me parece desorbitado y que hace que las personas normales no podamos acceder a una vivienda. Y luego, pues hombre, si estamos hablando de un beneficio de un 58,4%, que ya nos gustaría, a todas las familias que nos subieran los sueldos un 58,4%, que por favor la banca sea más social, que vea que efectivamente hay que regular esto y tenemos derecho a una vivienda digna. Mireia. A mí me gustaría abordar 2 temas, uno el de la dignidad y otro el de la movilidad, ¿no? Comentábamos que queremos una vivienda digna, ¿no? Pero ¿qué se entiende por una vivienda digna? Mi abuela, obviamente, Adrián, ¿no? Los datos que has dado, antes costaba menos pagar el piso, pero antes también tenían muchísima menos calidad de vida y muchísimos menos gastos, porque habían muchísimas menos infraestructuras que pagar. Mi abuela decía que ahora no le llegaba el dinero para pagar nada, pero porque se daba cuenta que estaba pagando muchas más cosas que antes no tenía. Entonces, quizá también tenemos que hacer una repensada a si esa dignidad que realmente queremos encima de la mesa, a lo mejor la estamos sobredimensionando. Y por otro lado, hay una parte importante que es la movilidad. Mi abuela también tuvo que cambiar de ciudad para encontrar una vivienda que se adecuara a sus circunstancias, un trabajo, y a día de hoy parece que esa movilidad nos importa y que realmente nos afecta y no la vamos a tolerar. Con esto no quiero decir que las cosas tengan que ser así o que nos tengamos que mover o que realmente estamos pidiendo más de la cuenta, pero sí es verdad que quizá tendríamos que hacer una reflexión respecto a estos 2 variables. Por turno de palabra, Natalia. Bueno, quería dar un dato también y es que en Euskadi hay más de 53.000 viviendas vacías. Yo creo que eso es un problema que se tendría que abordar y poder ofrecer a esas personas que tienen esas viviendas vacías una opción para que las pongan en alquiler, a alquileres accesibles a todas esas personas que hoy por hoy no tienen acceso a una vivienda. Creo que esta podría ser una de las soluciones. Unas medidas que promuevan la construcción de vivienda asequible. Sitios donde se pueda construir de una manera sostenible y que las personas puedan acceder. Políticas que reduzcan las cargas financieras para las familias más vulnerables, para las que tienen menos recursos. Adrián, y luego le voy a pedir a Yone que lo que está escuchando a ver qué es lo que está... Creo que los 4 estamos de acuerdo en el diagnóstico, cosa que me parece súper positiva, así que vamos a entrar en las propuestas en sí.
Yo tengo dos propuestas, una a corto plazo y una a largo plazo. A corto plazo, intervenir los precios del alquiler. Y no solo estamos de acuerdo nosotros cuatro, sino que hemos visto el 68% de las personas que han contestado a nuestra encuesta están de acuerdo. Hay que intervenir los precios del alquiler. Y dos, una a largo plazo. Hay que construir vivienda. Sí, en Euskadi, en las 3 provincias, tenemos un déficit de vivienda. Pero ojo, no hay que construir cualquier vivienda, construir vivienda pública y sobre todo vivienda pública en alquiler, con lo que decíamos antes, cambiar esa cultura de la herencia. Ya las viviendas no son propiedades, o no todas, de la ciudadanía, sino que sean también del Estado, para que cuando haya situaciones complicadas se las dé a quien más necesita. Enseguida doy la palabra a Sayoa y a Mireia, que le han pedido. Yone, ¿cómo los estás viendo? ¿Alguna idea que lanzarles? Bueno, de comentar que sí, desde Gobierno vasco igual no se llega a esas 53.000, obviamente es mejorable. Vuelvo a decir, aquí estamos mejor que en otros sitios, pero sí hay un poco de estas soluciones que estáis dando, están un poco en marcha, un poco quizá un poco por comentaros, donde pueda haber igual más capacidad de innovación en esas nuevas viviendas, como son, no tanto en cuanto a calidad, sino en cuanto a modelos. Pero bueno, antes comentaba, están los alojamientos dotacionales, las viviendas protegidas hay en alquiler, la protegida muchas veces es en cesión, o sea, a quienes tengáis una vivienda protegida, tú la tienes durante 75 años, no, X años, y luego, no la das en... Exacto. Os voy a pedir que os interrumpáis más, porque estáis muy educaditos pidiéndome la palabra. Sayoa, Mireia, venga. Vale, a mí me gustaría también proponer otras alternativas. Estamos hablando de que los bancos tienen unos intereses desorbitados a los que no podemos acceder. Vale, jurídicamente creo que se pueden dar otras alternativas, como son, por ejemplo, los alquileres con opción a compra. Antes estábamos hablando del alquiler, de que gastamos mucho dinero en alquiler, que muchas veces es lo mismo que una cuota hipotecaria y que efectivamente estamos como perdiendo el dinero, ¿no? Entonces, podemos buscar formas jurídicas que eviten el banco de en un principio y a posteriori no nos va a quedar más remedio, pero sí en un principio hasta que bajen los tipos de interés. Claro, pero si te das cuenta, estás volviendo a decir un poco lo que comentábamos antes, esa cultura de la propiedad. Igual la cuestión es que la ciudadanía no pierda tanto dinero en alquiler porque hay que bajar el alquiler. Entonces tú veas el alquiler, 200, 300 euros, no es igual que pagar 800 al mes. Pero ¿cuánto tiempo de tu vida vas a estar pagando? Eso es. Vas a estar pagando por algo que nunca vas a ser tuyo ni de nadie. Pero, yo sigo a favor de la compra. Yo creo realmente que la solución pasa por separar drásticamente lo privado de lo público. Es decir, estamos pidiéndole a un sistema capitalista que sea intervenido para cubrir una función social. No, lo que tenemos que hacer es, y yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, aumentar el parque de viviendas, pero permitir que el mercado se autorregule gracias a la creación de ese parque de viviendas. Una persona hereda 20 pisos, son suyos. Quitárselos o obligarle a que ajuste sus precios no es una solución. Y tampoco es una solución dar una subvención para que esa persona siga cobrando el tope de dinero, porque el dinero acaba yendo a los mismos de siempre igualmente. Entonces vivienda vamos a seguir pública... en una sociedad desigual. O sea, si hay una persona que tiene 20 pisos, si hay un montón de personas que no tienen ninguno, pues no sé qué tipo de sociedad queremos construir. Pues una sociedad capitalista en la que la propiedad privada está protegida y la que la sociedad, el ente público tiene que buscar una solución para dotar viviendas a persona, no quitándosela a otra. Creo que es clara, y lo comentamos el tema de las herencias. Hay una cuestión que se llama impuesto de sucesiones. Y el impuesto de sucesiones es un impuesto directo. ¿Cuánta gente, Adrián, hereda una casa y luego no puede asumir ¿no? Yo creo que tiene que renunciar a esa casa. Muchas veces se comete un bulo, porque en la mayoría de comunidades autónomas hay una bonificación del impuesto de sucesiones. Y yo le digo a la gente que está en casa, si tú tienes una casa, tus padres tienen una casa, no te preocupes, vas a poder heredarla sin ningún problema. Bueno, en cambio, si tienes 20 casas, ahí hay que regular, porque lógicamente esas herencias lo que hacen es perpetuar las desigualdades sociales. Por lo tanto, el impuesto de sociedades, o sea, de sucesiones, perdón, hay que cambiarlo. No puede ser que esté bonificado al 99% en algunas comunidades autónomas, como Madrid, por ejemplo, sino que lo que hay que hacer es, tú tienes 3, 4, 5 viviendas, tienes que entender que no te puedes hacer rico a costa de eso, porque es un derecho. La vivienda no es un bien de mercado y es el concepto principal que hay que cambiar. Yone antes dime, la vivienda es un bien con el que a día de hoy se mercadea. Entonces, o cambiamos a un sistema comunista o si realmente decidimos seguir viviendo en el capitalista, es un problema estructural.
Incluso el sistema capitalista tiene que asegurar una sociedad que siga produciendo esclavos, que es lo que le interesa. E incluso para eso tenemos todos derechos a una vivienda digna, como dice la... Totalmente, pero es competencia de la administración pública. Yo también creo que es competencia de la administración pública. Yo creo que se pueden buscar fórmulas alternativas mientras llegamos a todo eso, ¿vale? Una sería el alquiler condicionado de compra, la compraventa a plazos, siempre que se haga entre las partes y no intervengan terceros o bancos, ¿vale? Pero aparte de eso, la intervención del Estado yo sinceramente la veo meridiana, porque no se puede acceder. Entonces, ¿por qué no se puede acceder? Tenemos que analizar por qué no se puede acceder. Y hoy en día, ni mañana ni pasado, si esto no se modifica, no se va a poder acceder. Entonces la intervención es clara. Antes yo le estaba hablando de repensar también las ciudades y los barrios. Se ha hablado mucho de la gentrificación de esos barrios, ¿no? Y al final luego esos barrios que se están recuperando... Quiero contar mi opinión personal y mi vivencia personal de una palabra que ha dicho Mireia, que es dignidad. Yo desgraciadamente he tenido que vivir el infierno de buscar piso en el centro de Madrid y en Madrid incluso en las afueras. Y eso es absolutamente contrario a la dignidad de la ciudadanía. Y eso es un problema que están sufriendo a día de hoy absolutamente. Es un problema que todos los hemos tenido que sufrir. Pero aquí los jóvenes, por ejemplo, en Euskadi, se les está echando del centro de las ciudades. Yo lo decía, de ciudades como esta, como Donosti, ¿no? Es imposible para un chaval... En Bilbao mismo se está viviendo gentrificación, se ve en toda la zona de San Francisco y cómo están subiendo los alquileres y gente que lleva ahí viviendo toda la vida. Hoy por hoy se le hace muy difícil mantener esa cuota porque le van subiendo paulatinamente y de una manera exagerada. Os introduzco otro elemento, Airbnb, ¿no? Que también plataformas como Airbnb alteran también los precios de los alquileres. Y alteran también un poco el acceso a esa vivienda. ¿Cómo lo veis? Totalmente, pero es que volvemos otra vez al tema del mercado, ¿no? De ese mercadeo. Si realmente la administración pública se hace protagonista de dotar de ese parque y facilitarlo, el precio de la vivienda cae directamente, ¿no? Sé que es muy fácil decirlo, ¿no? Y que realmente tiene pues sus complejidades, pero es la clave separar drásticamente esas dos partes. Pero antes que hacía referencia Elena a Donostia ahora mismo los pisos están comprados en su mayoría, o se están comprando por capital extranjero. O sea, pero ¿hasta dónde vamos a llegar? O sea, ya ni siquiera, o sea, es que no se permite a la gente, o sea, a la ciudadanía comprar aquí, sino que además estamos externalizando Euskal Herria al extranjero. Estamos echando a la gente de sus barrios, se están destruyendo barrios, gente que lleva toda la vida y que hace barrio y que hace las ciudades. Pues que el Estado compre una parte de esos barrios para seguir manteniendo, pues bueno, esa presencia local. Antes de Adrián, que le veo a Ione a sentir, ¿lo ves así también el análisis, las propuestas que están lanzando? Es que estáis tocando bastantes medidas. Yo creo que varita mágica no hay, pero efectivamente en Vancouver, Canadá, yo creo que tenían un tema de Hong Kong comprando, o sea, inversión extranjera y precisamente yo creo que estaban mirando, cuando yo vivía ahí, cómo regular y cómo penalizar a la inversión extranjera versus la inversión local en vivienda, porque la inversión local a veces es difícil saber si es para vivienda o si es porque tienen más viviendas, pero efectivamente ese es uno de los temas. Otro de los temas que habéis medio tocado es el tema de impuestos. O sea, que la gente que alquila, si tú les grabas con impuestos, va a subir el precio, pero de alguna manera todo ese dinero también va a los impuestos, va a la caja pública. Antes hemos visto, se reparte o no. Bueno, estáis tocando bastantes soluciones. Adrián está ansioso por entrar. Sí, porque todavía estoy recordando que Mireia ha dicho antes algo de soluciones comunistas. Y mira, es tan sencillo. En Austria, el parque de vivienda pública es 10 veces más que el de España. En Viena, la capital de Austria, ronda el 40%. Países Bajos también, y de comunistas tienen muy poco. Y luego, por ejemplo, en el tema de Airbnb que comentabas tú, Elena, Nueva York o Florencia ya están limitando. Lo han prohibido directamente. Por lo tanto, creo que aquí nadie dirá que Nueva York y Florencia están... Lo han prohibido si no es más de un mes. O sea, lo han prohibido si no es más de un mes. Sí, pero a lo que voy es que hay soluciones y lo que tenemos que hacer nosotros es, si continuamos con esas soluciones y garantizamos el derecho a la vivienda digna, o si por el contrario dejamos que el mercado salvaje se autorregule, que por cierto, nunca pasa, siempre pierden los mismos. Para que haya soluciones tiene que haber voluntad, y yo creo que voluntad hay, y es poner sobre la mesa, que se escuchen todas las voces. Da la sensación de que la gente que habla no es la gente que está sufriendo los problemas en las calles, en los barrios, la que está siendo desalojada.
Y entonces se tiene que dar voces a todas esas personas y regular para que podamos tener una sociedad más justa, más libre y realmente equitativa. Pero que ese artículo 47 de la Constitución se respete para todas las personas. Pero justamente esas cosas creo que únicamente van a ser posibles si realmente se gestiona desde la propia administración, porque no le puedes pedir a un particular pero todo la administración ese sesgo, puede ¿no? intervenir para poder facilitar esa puesta a disposición de esas 53.000 viviendas vacías de personas que las necesiten. Líderes. Yo misma he vivido en una vivienda de protección oficial que este mismo año pude dejar porque me animé a comprar una, porque tengo una criatura y quiero dejarle algo, soy de ese tipo de personas, porque yo nunca tuve una casa y para mí es importante que el día de mañana pueda tener esa libertad, y he dejado el piso en marzo y todavía está vacío. También que se agilice un poco eso, porque estoy segura de que hay un montón de personas que necesitan pisos y ese... Líderes, vamos a hacer ya casi, estamos ya rondando los últimos minutos, ya ir fijando las posturas, sobre todo de cara a lo que os están escuchando los mentores. Hay un sector que no habéis hablado y que también nos ha apuntado Yone, que es la gente mayor, ¿no? Que se ve con casas que no pueden en las que vivir porque no pueden pagar la calefacción o porque son casas demasiado grandes para ellos. Ese colectivo lo habéis obviado en vuestros alegatos, os lo dejo ahí como idea si queréis. Ayoa me lleva pidiendo la palabra mucho rato. Yo, Elena, solo quería añadir que, a ver, hay muchas familias que ahora mismo lo están pasando fatal porque compraron la vivienda en la burbuja inmobiliaria y los tipos de interés se han desorbitado y efectivamente no pueden pagar. Y yo creo que ahí, o sea, tenemos que hacer una buena práctica e intentar que esas familias no sean desahuciadas. Y yo no solo personas mayores, sino también personas con movilidad reducida. Mi madre está en silla de ruedas y acceder a una vivienda que esté adaptada no está al alcance de todo el mundo. Conozco muchas personas que tienen la movilidad reducida y que tienen que realmente depender de otras personas para acceder a su casa o para poder ir al baño, o tienen que hacer obras y no pueden afrontarlas. O sea, en cuanto a personas que se salgan de la norma o familias diferentes, tenemos muchísimo trabajo por delante. Adrián. Yo quiero introducir un nuevo concepto que me parece clave, soy hiperbreve, que es el de trabajador pobre, que yo creo que es lo que ahora está pasando. Antes, con un sueldo digno, podías pagar una vivienda sin ningún problema. Y eso ahora no está pasando. Sé que he dicho que no voy a decir ningún dato, pero uno más, lo prometo, y termino. El 14% de las personas que viven en situación de calle de Reino Unido trabajan a jornada completa. Bueno, el hombre del dato te vamos a llamar. Mireia, breve. Bueno, totalmente de acuerdo con mis compañeros, compañeras, pero sobre todo poniendo el foco en que lo público, pues gestionados desde lo público. Ese sesgo social me parece que solo puede darse si realmente se gestiona desde ese parque de viviendas y con esos criterios de carácter público. Nos merecemos una vivienda digna, ya no solo los jóvenes, sino también pues esa gente mayor, gente dependiente. Cualquier persona, es un derecho, cualquier persona que lo necesite, pero ¿de verdad les vamos a pedir esa responsabilidad a fondos brutos o a particulares que han heredado pues 20 viviendas, por ejemplo? Me parece que no toca. Bueno, pues hasta aquí el debate. Yone, brevemente, ¿cómo les has visto? ¿Alguna idea que hayas apuntado? Muy bien. Yo creo que el tema, justo has comentado tú, Elena, de la gente mayor, gente que se queda sola, o sea, las posibilidades de cambios de viviendas, que igual quizá las viviendas puedan ser, que se adapten más a los diferentes modelos de vida, modelos familiares. Natalia, tú has comentado, igual eso, pero bueno, yo lo he visto muy bien. Y mentores, ¿cómo les habéis visto? Pues nos lo han puesto complicado con la prueba de expulsión, nos lo estáis poniendo muy complicado ahora. Un criterio que vamos a adoptar en la evolución del formato desde ya es que vamos a valorar muy bien las aportaciones, las soluciones concretas. Vamos a seguir valorando lo que antes valorábamos, es decir, la capacidad argumentativa, el diagnóstico que estáis haciendo, que ya es aportativo, o sea, es decir, cada uno de los diagnósticos ya está aportando otra mirada diferente a los telespectadores, eso también lo vamos a valorar, pero incidimos, todas las propuestas que habéis puesto encima de la mesa las recogeremos. Y también las valoraciones que vamos a hacer a partir de ahora, Elena, no vamos a repetir anillos, es decir, irán del 1 al 5 y no va a haber dos anillos ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí, bueno, no sé en casa, pero si algo queremos en este programa, la esencia de este programa es haceros pensar, y yo creo que hoy el tema que nos afecta a todos, no sé si lo habéis debatido, si os habéis enzarzado también en soluciones desde casa viendo a los líderes. Lo comentamos enseguida. Antes, el último corte de publicidad y volvemos en unos minutos. Hasta ahora.
Aquí seguimos en 12 líderes. Ha llegado la hora de conocer al ganador de esta noche, ese cuarto líder en obtener el anillo de la inmunidad. Vamos a tener dos votaciones, lo recuerdo, una la de nuestros líderes, otra la que van a hacer nuestros mentores. Os recuerdo que se vota de 1 a 5 anillos cada finalista y aquí están agarrados casi como equipo. Dicen que se van contentos y satisfechos, que eso es importante. Sí. Líderes, Jorge, tú eres el portavoz esta noche. ¿Cómo habéis repartido los anillos? Muy bien, pues comenzamos con Sayoa. Le hemos dado un 4, ha resultado convincente y ha aportado soluciones. 4 anillos para Sayoa. Adrián, un 4 también, ha estado también como en el sofá de su casa, ya que es la zona de debate, así que está muy resuelto y enhorabuena. El hombre del dato. Natalia, mucha fuerza y mucho corazón, sobre todo en situaciones que te tocan, un 3. 3 anillos para Natalia. ¿Y Mireia? Y Mireia, buenas aportaciones y de una manera muy natural, un 4. El anillo 5 lo habéis guardado esta noche, los líderes. Elena, muy bien. se han mojado poco. No, y el anillo 5 anillos lo han guardado. ¿A qué es difícil? ¿A qué es difícil? Sí, ¿verdad? Y aquí está vuestra decisión, ¿no? Correcto. Me la entregáis. Esta noche me toca a mí decirlo, ¿no? Sí. No lo han tenido fácil los mentores esta noche, ¿eh? No, la verdad que no. Ahí casi. Ay, casi lo veis. Se te escapa. Empezamos por Sayoa. 2 anillos. Adrián. 4 anillos. Natalia. 3 anillos. Y Mireia. 5 anillos. La ganadora de esta noche es Mireia, aquí está conmigo. Ella se lleva el anillo de la inmunidad, que esta noche te lo va a hacer entrega nuestro mentor Santi. Ahí está, esa inmunidad en la que vas a gozar el próximo programa, el próximo lunes. No vas a poder estar nominada, así que disfrútalo, una semana de tranquilidad para ti. A vosotros os esperamos el lunes que viene, ya sabéis, aquí en ETV2. No dejéis de entrar en nuestra comunidad en 12líderes.eus. Gabón, ¿dónde pasa?